Hola, bienvenidos a Todo Economía. Hoy tenemos un programa preparado para desarrollar un poco de lo que no se habla, que es el desarrollo urbano, y tenemos una excelente parlamentaria que nos va a hablar sobre el particular. Y también hemos invitado a un coach para que nos ayude a salir de esas crisis personales que nos lleva a solucionar también crisis generales. Pues bien, les damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es socióloga de profesión, es una mujer dedicada a la investigación y también es feminista y defensora de los animales. Le vamos a dar la bienvenida a la congresista Marisa Glave Remy. Bienvenida, congresista. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Congresista, ¿a usted le preocupa el tema de desarrollo urbano? Sí. ¿Por qué? Bueno, todos los que conocemos Lima hemos visto cómo ha crecido de manera caótica, ¿no es cierto? Lima es una ciudad con mucha congestión. Ahora todo el mundo comenta este famoso pico y placa del alcalde de Lima, que tiene que ver con cómo tratar de resolver parte de los problemas de movilidad. Pero mucho de lo que tenemos nosotros como problema tiene que ver con que hemos crecido de manera muy desordenada y al ritmo de la especulación. En realidad, los que han ido comprando suelo o apropiándose del suelo urbano han ido desarrollando la ciudad sin planificación, sin mayor contribución, y todos los efectos negativos los pagamos todos nosotros. Hoy día, por ejemplo, si es que hay que resolver problemas en las pistas porque se hacen huecos, porque tenemos mayor circulación, ¿quién paga? Todos nosotros pagamos. Si, por ejemplo, hay nuevas áreas y de pronto hay que trabajar con agua y desagüe porque tenemos que ampliar el sistema de agua y desagüe. Hoy día tenemos un problema en Lima altísimo de acceso al agua. No, como nos ha dicho el presidente de CEDAPAL de manera pública, en los próximos 2 o 3 años podemos empezar a tener problemas de abastecimiento para la ciudad de Lima porque no vamos a lograr tener fuente suficiente de agua para poder abastecer a toda la ciudad. Entonces hay un conjunto de costos en servicios, en infraestructura. Antes, por ejemplo, un barrio que tenía, digamos, 2.000 viviendas y tenía 2 parques, de pronto sigue teniendo 2 parques, pero tiene 20.000 viviendas. Es decir, se ha multiplicado por 10 el número de unidades inmobiliarias y no se ha multiplicado el área verde. Entonces tenemos más presión sobre estos temas. Entonces, ¿qué cosa va ocurriendo? Que toda la parte del desarrollo del valor que tiene el suelo y del crecimiento urbano se va rentabilizando, va generando renta, pero se va generando renta solamente para un sector privado, reducido, y los costos de todo ese crecimiento los pagamos todos nosotros. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros estamos proponiendo en esta ley desde mi despacho? Es que comencemos a hacer lo que hacen otros países. Y en otros países, y no me refiero solamente a países como Finlandia o Canadá o países lejanos al Perú, sino Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, ¿no es cierto? Argentina, que están relativamente cerca a nosotros, ya han empezado a hacer lo que se llama mecanismos de captación de plusvalía urbana. ¿Y qué es ese término? Porque hay varios términos. La plusvalía urbana tiene que ver con que las acciones y las inversiones del Estado van generando valor en el suelo. Por ejemplo, en las zonas de ampliación urbana, digamos, imaginemos Caraballo. Caraballo tiene un área que se supone que es valle, ¿no es cierto? Se supone que está el Valle del Chillón en esa zona. Pero hay mucho de ese suelo, que antes era rural para dedicarse a la agricultura, que ha ido pasando a ser suelo urbano. Es decir, se le ha permitido lo que se llama el famoso cambio de zonificación, de rural a urbano. Cuando era rural, el valor de ese suelo, digamos que era 100. Y luego la municipalidad firma un cambio de zonificación y dice, voy a permitir que este suelo sea ahora formalmente urbano. Solo con la firma de esa autorización municipal, ese suelo que valía 100 pasa a valer 400. Y la pregunta es, ese incremento de valor de 300 en el mismo suelo, solo por la firma de una resolución administrativa, ¿no debería captarse en parte para que la ciudad pueda generar todas las inversiones necesarias para la ciudad? En la mayoría de países eso se cobra, por ejemplo. Entonces, cuando hay este tipo de cambios, se cobra. Luego tenemos un conjunto de cambios como, por ejemplo, hay un área que era residencial media. Digamos que tú podrías hacer a lo más un edificio de 4 o 5 pisos. Ese era lo máximo permitido y con determinadas restricciones. Pero de pronto hay un cambio de zonificación y esa área se vuelve comercio metropolitano. Es decir, pueden poner un centro comercial en esa área. Eso hace que de pronto ese mismo terreno
que antes valía, digamos, 2.000, ahora vale 20.000. Solamente por ese cambio de zonificación. Entonces, de pronto la pregunta nuevamente es, si ese cambio de zonificación hace que antes algo que valía 2.000 valga ahora 18.000, este margen, que es una plusvalía, ¿no deberíamos captarlo de alguna manera? Eso sobre las lógicas administrativas. Y por ahí hay un conjunto de instrumentos para captación de esas plusvalías y que luego esa plata se vuelva a usar para la ciudad. Permítame. ¿Qué es lo que ha hecho aumentar ese cambio, ¿no? de titularidad? De zonificación. De zonificación. Ese cambio, ¿a qué se debe su multiplicación de valor? Al hecho de que ahora hay una autorización para usar con mucha más intensidad ese suelo. Tú, por ejemplo... Esa intensificación es... De uso urbano. Sí. Digamos, hoy día tú no puedes hacer lo que quieres. ¿Cómo se intensifica? Con el cambio de zonificación. Ya, es decir, ¿cuáles son los cambios? A ver, le estoy tratando de explicar. Vamos a ver. Hay un suelo donde solamente se puede cultivar, porque es rural. Solamente se cultiva. Y no se puede hacer nada más que cultivar. Ya. Luego la municipalidad da una autorización para que en lugar de solo cultivar, se pueda construir vivienda. Muy bien. Si se hace ese cambio, antes no se podía construir. Claro. Ahora, si se puede construir con esta autorización, eso incrementa el valor de ese suelo. A eso me refería, que no solamente son las viviendas, sino también crecimiento de zonas comerciales. Exactamente. ¿No es entonces, todos estos cambios Pistas, a zona veredas. comercial. Entonces, primero hay estos cambios. Entonces, primero hay que captar. Pero luego ocurren otras cosas como, por ejemplo, el Estado... Acá cerca del centro histórico, usted ha visto el eje Ica-Ucayali, que se peatonalizó, ¿no es cierto? Efectivamente. Y ahora creo que el alcalde está pensando en peatonalizar otras áreas. Priorizarse al peatón. La peatonalización del eje Ica-Ucayali le costó a la municipalidad cerca de 9,5 millones de soles en inversión para la construcción. Ya. Vino al Perú el profesor Borrero, que es un especialista en temas de catastro y en temas de valoración del suelo de Bogotá, de Colombia, y hizo un estudio comparativo. ¿Cuánto valían los inmuebles alrededor del eje Ica-Ucayali antes de que se haga la pavimentación y luego después de que se hizo la peatonalización? Y entonces armó un radio de acción y luego hubo una valorización. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Se ha invertido 9 millones, pero todas las casas de ese entorno se han valorizado en 95 millones. Entonces la pregunta es, si de pronto tú no hiciste nada, pero por la inversión pública hubo una valorización de tu predio que es altísima, la pregunta es, ¿no habría que pagar una pequeña alicuota de esos 9,5 millones para que podamos recuperar esa platita e invertirla en otra parte? Muy bien. Eso se llama contribución por mejoras. Eso había en el Perú en los años 80 y se suspendió. Y una de las cosas que estamos planteando es que se vuelva a aplicar este mecanismo para poder captar más recursos. ¿Cuál sería la figura de esa plusvalía? ¿Es un tributo que tendría que pagarse o qué es? El tributo son en realidad contribuciones o tasas municipales. Los tributos, el tributo que grava la propiedad es el impuesto predial. El impuesto predial en el Perú es uno de los más bajos que tenemos y además uno de los más inequitativos. Y quiero explicarte por qué. Mira, y ese es justo hace 2 días hemos tenido un taller largo en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se discutió qué pasaba con el impuesto predial. Hoy el impuesto predial en el Perú significa 0,25% del PBI. 0,25% del PBI. En la mayoría de países de América Latina estamos en 0,4%. En los países de la OCDE están en 2% del PBI y nosotros estamos en 0,24%. Es decir, nuestro nivel de captación a través del impuesto predial es bajísimo, es pobrísimo. ¿Y a qué se debe? En parte a que no hemos sincerado el valor del mercado. Y entonces lo que se termina haciendo es que a través de unas tablas bien complicadas se determina cuánto es la alicuota que tiene que pagar cada propietario por su predio. Hoy día lo que tenemos es que los predios populares terminan siendo más cercanos al valor real de la alicuota y los predios grandes de muchísimo valor tienen una distancia mucho más lejana de la alicuota. Entonces, al final, este impuesto que debería ser progresivo, es decir, que grave al que tiene más y pague más porque tiene más,
termina no siendo del todo así, ¿no? Entonces hay que sincerar el impuesto predial y en el Perú es una urgencia. Colombia, por ejemplo, ya está en 0.65 y yo creo que es importante que nos comparemos con esos países, Colombia y Chile, por ejemplo, que son países muy parecidos al Perú, que tienen una realidad muy parecida a la nuestra, una economía muy parecida a la nuestra y que tienen resultados mucho mejores que el nuestro en el tema de captación fiscal, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sería la fórmula o la formulación de su propuesta? El nuestro es un marco legal para el uso y gestión del suelo urbano, para que primero tengamos una planificación más seria. Hoy día la planificación urbana es una burla. En realidad casi no hay planes urbanos y tenemos que evitar que las ciudades que están creciendo no imiten los errores de Lima. Porque Lima creció mal. Entonces ya creció mal, hay que ver cómo solucionamos temas. Pero no podemos permitir que las nuevas metrópolis, que los nuevos centros urbanos grandes, Arequipa, el mismo Huancayo que está creciendo muchísimo, Trujillo, Chimbote, sigan reproduciendo. El mismo Cusco está teniendo una reproducción del patrón de urbanización que tenía Lima. Eso no lo podemos permitir. Entonces hay que apostar por la planificación, ese es uno. Y el otro es que coloca en el marco legal instrumentos que están en la legislación de Colombia y en la legislación de Brasil para la captación de plusvalías. Muy bien. Si su propuesta se convierte en ley, se aplicara, ¿cuáles serían los beneficios para que la ciudad pueda mejorar? O sea, ¿qué es lo que debería ser utilizado ese dinero, ese recurso, un nuevo recurso? La idea es que esos recursos, y también está en la ley, solo vayan destinados a equipamiento urbano y a vivienda social. Son los dos puntos a los que estamos planteando. Es decir, hoy día los sectores populares están siendo expulsados de la ciudad, alejados de la zona donde ya tenemos todo, servicios, transporte, conectividad, y comienzan a vivir en zonas cada vez más alejadas y en situación de mayor fragilidad, volviéndole además la vida aún más cara, porque una persona que vive más lejos gasta más ¿en qué? En transporte. Gasta muchísimo, por ejemplo, en servicios como agua, donde todavía no hay conexión a sistemas de agua. Entonces, por ejemplo, pagan a veces 10 soles por cilindro. Entonces, son cosas que encarecen la vida, sobre todo de sectores populares. Entonces, la idea es que estos fondos sirvan para democratizar la ciudad, para invertir en servicios públicos y en programas de vivienda, que otro día, si quieren, conversamos largo, pero uno de los problemas más graves que tenemos de invasiones y de tráfico de tierras en el Perú tiene que ver con que no hay una política de vivienda social. Y entonces lo que estamos haciendo es condenar a quienes no tienen muchos recursos a estar en manos de los traficantes. ¿No tendría conflicto con el artículo 69 de la Constitución, que el Congreso de la República no se refiere a la creación de tributos y de otro tipo de aplicación? No tiene que ver con esto. No, ya lo revisamos con los tributaristas y no tiene ningún tipo de impedimento. Muy bien. ¿En qué estado está su propuesta? Bueno, está en la Comisión de Vivienda y en la Comisión de Descentralización. Estamos sosteniendo reuniones con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Presidencia y el Consejo de Ministros para ver las opiniones alrededor del tema. Y luego queremos lanzarnos a trabajar con municipalidades para ver también una etapa previa que tiene que ver de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Porque este tipo de instrumentos requieren que la gente esté entrenada bien para poder hacerlo bien. Entonces, las principales ciudades le desean éxito. Gracias. ¿Tiene alguna otra propuesta? Tengo 10 segundos para que lo diga. Tengo un montón, pero ya, la que viene. La próxima podemos conversar con un poco más de detalles sobre estos temas. Y de repente un día podemos hablar sobre nuestra ley de espacios públicos, que también ya está pronta a entrar al Pleno. Muchas gracias por su presencia en Toda Economía. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Estamos en nuestra segunda secuencia y vamos a hacer un paréntesis para recordar que el Poder Ejecutivo ha promulgado 19 leyes hasta el 15 de agosto de este mes. No tienen reglamento. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen cómo ejecutarse. De las 19 leyes, 13 son materia económica.
Y estas son sumamente importantes. Por ejemplo, la Ley Marco sobre Cambio Climático, la ley que promueve a los comedores populares como unidades de emprendimiento para la producción, la ley que promueve el servicio de facilitación administrativa preferente en beneficio de personas en situación especial de vulnerabilidad, la ley de fortalecimiento de la ventanilla única de comercio exterior, la ley que modifica la ley 27995, que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las instituciones públicas a favor de los centros educativos de las regiones de extrema pobreza, la Ley General de Bodegueros, la ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, la ley que declara de interés nacional la creación de un plan de rescate financiero para las MIPES afectadas por los desastres naturales del fenómeno del Niño Costero. También la Ley de Promoción de Desarrollo del Investigador Científico. La ley que autoriza el nombramiento progresivo como mínimo del 20% de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales. La ley que modifica la ley 27688, ley de zona franca y zona comercial de Tacna. La ley que fortalece la planificación de la producción agraria y la ley que promueve la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. Le estamos muy agradecidos a la oficina del congresista Gilbert Violeta, que hace un seguimiento a la relación de leyes que no se pueden ejecutar, no se pueden concretar por falta de reglamento. Y en ese sentido queremos hacerle recordar al Poder Ejecutivo que el Congreso ya cumplió, le falta cumplir a ese sector. Pues bien, lo prometido es deuda y está con nosotros nuestro invitado. Él es un excelente especialista parlamentario, pero también tiene otro don. Él es un coach. ¿Qué es ser un coach? ¿Qué es el coaching en estos tiempos? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué sirve en la economía? Le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Carlos Castro Paraguya. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está, Magali? Gracias por venir. Primero es lo primero. Vamos a definir qué cosa es un coach. ¿Qué es un coaching? ¿Qué es el coaching? Te voy a regalar dos definiciones, Magali. Muchas gracias. Una, la que encuentras en los libros, en donde encuentras que el coaching es un proceso de acompañamiento a una persona que no está logrando sus objetivos en la vida. Entonces, con el coaching lo empoderamos y les damos las herramientas para que esta persona logre lo que quiere lograr. ¿Es un psicólogo? No es un psicólogo, pero déjame terminar con la segunda definición. Bueno. Y la más importante, que es la que a mí me guía. Coaching es una respuesta a todas las crisis mundiales que estamos viviendo en este momento. Magali, tenemos crisis de medio ambiente. Hoy, ¿cuántas hectáreas, cuántos seres vivos están muriendo con este incendio en Brasil? Tenemos crisis de biodiversidad, tenemos crisis económicas, crisis de depresión, suicidios hasta infantiles. Tenemos muchas situaciones que estamos enfrentando y el coaching es una respuesta que nos ayuda a llevar estos temas, a generar un cambio de conciencia en la humanidad que te permita dar el siguiente paso. Muy bien. ¿Es un psicólogo? No es un psicólogo. Pero no estamos separados de la psicología. De hecho, el coaching recoge y se nutre mucho de la psicología y de otras disciplinas. Y también encontramos muchos psicólogos que están estudiando coaching o que ya lo hicieron y que desarrollan estos dos espacios. ¿Hay diferente tipo, clases de coaching? Sí, y ahí hay como bastante confusión, ¿no? Tenemos coaching deportivo, por ejemplo, tenemos coaching organizacional, que es el que se realiza en las empresas para lograr mejores resultados, coaching de equipos, tenemos coaching familiar, coaching financiero, Magali, y esto es muy importante para tus televidentes seguramente porque esto nos ayuda a manejar mejor nuestro dinero, ¿no? Y a comprender qué está pasando y por qué estamos gastando como estamos gastando. Vamos a la casuística. ¿Qué pasa con una persona que siempre vive endeudada o que siempre le falta el tiempo para hacer sus cosas y apremiado? Hay diferentes maneras de entender esto y gracias por esa pregunta porque me permite también dar pie para hablar de otro tipo de coaching que es el que yo promuevo, que es el coaching ontológico. Entonces, cuando nos preguntamos qué hace que esta persona no le alcance el dinero,
cuando hay otra que tiene las mismas circunstancias, de repente la misma carga familiar, las mismas responsabilidades y sí le alcanza. Ah, sí. ¿O qué pasa? Que dos personas que hacen lo mismo, una siempre está apurada y no cumple con sus actividades y se desangustia por eso, y la otra sí, incluso tiene tiempo para ir al gimnasio, para ir a hacer una u otra cosa. ¿Puede ser que la persona que sí le alcanza el tiempo es más organizado, es más disciplinado o la razón es otra? Hay varios niveles para abordar todas estas temáticas. Lo más inmediato es eso. Oye, yo te puedo recomendar alguna forma de organizar tus actividades como para que las hagas en menos tiempo y de manera más efectiva. Pero podría ser que eso no te vaya a dar resultados porque de repente ya lo intentaste y no te funcionó tan bien. Entonces yo, como coach ontológico, yo me fijo en tu ser. Es decir, veo qué cosas estás diciendo, qué cosas estás pensando, qué emociones pasan por ti, cómo está tu corporalidad y como un ser único, yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que tú consideres que no tienes tiempo para cumplir con todo lo que tienes que cumplir? Por ejemplo. ¿Es una interiorización ver qué es lo que causa esa forma de actuar? Es que normalmente nosotros actuamos por cosas que llevamos dentro y no necesariamente como respuesta a nuestro medio ambiente, sino con cosas que hemos aprendido desde pequeños. Entonces, si yo aprendí desde pequeño a reaccionar de una manera determinada, de adulto lo voy a seguir haciendo. ¿Se puede cambiar? Siempre se puede cambiar, Magali. Siempre se puede cambiar. No importa la edad. No importa la edad, lo que importa es que quieras cambiar. Que quieras. Y ahí está la dificultad. Entonces, quien dice, no, yo ya no voy a cambiar, yo soy así, yo ya nací así. Ah, que me acepten como soy. ¿Qué se puede pensar? No, simplemente que no quiere cambiar. No es que no pueda hacerlo, es que no quiere hacerlo. Hay una cosa que yo siempre le digo a las personas con las que converso. No sé, la pregunta no es si puedes o no puedes, la pregunta es si quieres o no quieres. Porque si tú quieres algo, aunque tengas todo en contra, lo vas a hacer, vas a encontrar una manera. Pero si no lo quieres, aunque tengas todo a favor, vas a encontrar una excusa. Y las excusas son gratis, Magali. Son gratis y hay un montón. Muy bien. Entonces esa es la gran pregunta. ¿Se puede ser fácilmente un coach? A ver, no es que sea fácil, pero tampoco es que no esté al alcance de las personas. Yo creo que lo más importante para ser coach es tener una gran vocación de servicio, genuina y legítima, en donde yo no esté buscando lucrar con lo que sé, con lo que hago, sino ponerme al servicio de la otra persona y realmente acompañarlo en que logre mejores resultados. ¿El coaching es una disciplina? ¿Es una profesión? ¿Qué es? Es muchas cosas. Es una disciplina porque evidentemente tiene técnicas, tiene herramientas que hay que seguir, tiene un procedimiento, pero también es un arte porque cada coach desarrolla el coaching de acuerdo con lo que es. Entonces, ante el mismo problema, si tú, por ejemplo, quieres consultar coaches y vas con un problema, dos coaches distintos te van a llevar la sesión de manera totalmente distinta porque cada uno pone su arte. ¿Y hay normativa para reglamentar el servicio que hacen los coaches? Magali, ese punto es muy importante. No existe legislación para este tema. ¿Del mundo? No. A ver, vamos por partes. A ver. Lo que tenemos ahora son asociaciones internacionales que agrupan a las escuelas de coaching y que le ponen parámetros, ¿no? Y para ser aceptadas les dicen, tú tienes que cumplir con estos criterios y tus alumnos o tus egresados tienen que cumplir con estos códigos de ética. Y nosotros estamos obligados a cumplir eso. Pero entiendo que en nuestro medio hay organizaciones, instituciones que no necesariamente son las idóneas, ¿no? Que imparten esa misma formación. Y ese es el problema que estamos teniendo, porque como el coaching es una disciplina que está floreciendo muchísimo y está siendo muy requerida, entonces aparecen muchas organizaciones que no tienen las credenciales para formar coaches o para hacer coaching y lo comienzan a hacer. Entonces la recomendación ahí a todos tus televidentes es básicamente cuando tú busques un coach para tu empresa o para ti, asegúrate de que pertenezca a una institución acreditada que esté permitida de dar la formación y de dar los servicios. Yo sé que cada persona es un mundo, es una unidad también, pero ¿se pueden hacer recomendaciones generales para nuestros televidentes frente, por ejemplo, a una situación de crisis, de problema económico que estén atravesando? ¿Se puede? De manera general se pueden decir algunas cosas, ¿no? A ver. Lo primero que
lo primero que a mí se me quedó muy grabado y es algo que quiero compartir, es que si estás en un punto en el cual no te está gustando lo que estás teniendo, dos cosas. Número uno, estás porque tú te pusiste allí. O sea, ahí no Hay vale, que asumir. no vale culpar al gobierno, Ya. que el Estado, que mi jefe. Tú te pusiste allí. Y la segunda buena noticia es que si tú tuviste el poder para ponerte allí, tú tienes también el poder y la capacidad de sacarte de allí. Ya. Entonces, justamente el coaching lo que hace es mostrarte las herramientas que tú tienes a tu disposición para estar donde quieres estar. Bien. ¿Y qué le decimos, por ejemplo, a la gente que quiere cambiar pero no tiene voluntad para hacerlo? Y dice, no lo hago hoy día, quizás mañana. ¿Y cuál es la diferencia entre hoy y mañana, Magali? O sea, ¿qué va a pasar mañana que no está pasando hoy para que no lo hagas hoy? Ya. Y cuando tú haces esa pregunta, en realidad lo que escuchas son simplemente excusas. ¿Por qué no hoy? ¿Cuál es la razón por la que no puedes comenzar hoy? Ya. O sea, es cuestión de decidir un cambio y quizás un mejoramiento en su calidad de vida. Está en las manos de cada quien. Totalmente. Es cuánto quieres tú cambiar. El problema Ya. que tenemos, Magali, como seres humanos, es que nosotros nos acostumbramos a todo. Y eso es bueno y malo. Porque te acostumbras a ciertas situaciones que, bueno, de repente no puedes cambiar, entonces las toleras y vives con ello. Resignarse. El problema es cuando viene lo que tú has mencionado, la resignación, cuando hay cosas que sí puedes cambiar, pero sin embargo no quieres moverte y sigues en lo mismo, Sí. pudiendo cambiarlo. Pudiendo cambiar. Entonces ahí de repente es aprender a distinguir qué cosa puedo cambiar yo, qué cosa no puedo cambiar, pero Ya. sí puedo influenciar, o qué cosa definitivamente no está en mi alcance, no puedo hacer nada y simplemente tengo que establecer estrategias para Ya. vivir con ello. Muchísimas gracias por todos tus aportes, José Carlos Caro. Gracias a ti Muy también, Magali, por la agradecidos. invitación. Y ya llegó la hora de la despedida y una amiga me pidió que les dijera a ustedes lo siguiente, que hoy día puede ser gris, pero mañana no. Y quiero sumarme a este mensaje diciéndoles que lo malo no dura siempre, pero tampoco lo bueno. Así que no hay que entusiasmarnos demasiado, pero tampoco entristecernos. Y que la decisión está en nuestras manos, en las suyas. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.